El Señor está con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy a la viña, es decir, a la finca, pues. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Esta parábola que acabamos de escuchar en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, está dirigida, lo primero que vemos es que está dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Y esos eran los que se encargaban, donde quiera que estaba Jesús, de ponerle trampas. Y lo acosaban cuando él se acercaba al templo. Le montaban un acoso. Eran un fastidio. Yo digo que de verdad ya Jesús estaría cansado de esta gente, porque pues se conocían, o sea, eran conocidos los sumos sacerdotes y los ancianos del templo y los fariseos, y seguro que cuando Jesús los veía venir pensaría: ¿quién sabe qué vendrán a decirme hoy? Ese día Jesús les cuenta una parábola que los dejó neutralizados, diríamos hoy. Les cuenta la parábola del hijo que lo mandó el papá a trabajar a la finca. Y dijo: sí, papá, cómo no, yo voy. O se quedó tranquilo, se quedó instalado y no fue. Y entonces fue donde el segundo y le dijo: ve a trabajar. Y le dijo: no, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Jesús le pregunta a estos sumos sacerdotes y ancianos: ¿cuál hizo la voluntad de Dios de los 2? El que dijo: sí, sí, cómo no, claro que yo voy. O el que dijo: no, pero después fue y trabajó. Y ellos, lógico, tuvieron que decirle: mira, el segundo, ¿qué más? El segundo, eso sin duda. Porque si decían una cosa contraria, parecía como muy ilógico, ¿no? Parecía que era una gente que no tenía lógica. ¿Y qué les dice Jesús ante eso? Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se los ganaron a ustedes. Les llevan la delantera. A ustedes, los ancianos, los sumos sacerdotes y los fariseos del templo. Yo les aseguro que ellos, con todo y lo que ustedes los aborrecen, prostitutas, pecadores, publicanos, que ustedes los detestan, ya se los ganaron, porque yo, dice, le he predicado a ellos, a las prostitutas y a los publicanos, y ellos se han convertido. Una de ellas era María Magdalena. Se hizo discípula. Y en cambio a ustedes les he predicado y han dicho tal vez: sí, está bonito lo que dice, pero no lo ponen por obra. No se convierten, siguen atacándolos, siguen incrédulos a la bondad de Dios. Es eso lo que queda claro en esta parábola del Evangelio de hoy, ¿no? ¿Qué nos deja claro el Evangelio de hoy? Que ante Dios lo importante no es hablar, sino hacer.
Eso es lo que Dios deja claro en este evangelio de hoy. Jesús nos deja claro. Ante Dios lo importante no es decir cosas bonitas, sino hacer cosas que le gusten a Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres del hacer, que hagamos. Ya Jesús nos lo dijo desde un principio, vayan y hagan discípulos. Cuando instituyó la Eucaristía, nos mandó a que hiciéramos eso, de entregarnos a los demás como Él lo había hecho. Es hacer, vayan y hagan. Muchas veces cuando nuestra vida cristiana se convierte en un mero cumplimiento de preceptos, es este un modo de decir a Dios que no. Pero elegante, ¿no? Decimos sí, pero no vamos. Si yo voy a la misa, cumplo con los sacramentos, yo me confieso, yo pago las promesas que hago a los santos, voy y les toco los pies a los santos en la iglesia y todo eso. Ese es un modo elegante de decirle a Dios, no voy. O voy, pero no va. Porque no va después de ahí a comprometerse en algo. Entonces, nosotros hemos sido tan audaces como tan audaces como el mal de este mundo a nivel cristiano, como para inventarnos un cristianismo que yo siempre digo de salón, ¿no? Facilón, de templos, que se quede ahí. ¿Qué tal si nosotros nos quedáramos aquí? ¿Qué tal si yo me quedo aquí, hoy, celebrando esta Eucaristía? Y esto no va a la vida. Entonces lo que quiere Dios es que hagamos. Son hechos, son obras. El Dios que se queda solamente en la religión siempre será un Dios retrechero, mezquino, y no es el Dios en el que Jesús nos enseñó a creer. Ese no es. O sea, cuando tú te quedas en ese cumplimiento que tú ves, que eso se le nota a la gente. Ay, ahora me toca esto, ahora tengo que hacer lo otro, me toca esta hora, no sé qué más, debo cumplir con este rezo. Imagínense ustedes todo lo que hemos montado alrededor de los novenarios de los difuntos. Yo me quedo impresionado. Yo no sé quién les ha enseñado todas esas cosas y yo creo que nosotros, a nivel de la iglesia, de los misioneros, de los sacerdotes y de las religiosas y de los laicos comprometidos, tenemos el deber de enseñar a nuestra gente a que no se queden en eso. Ay, que si saqué la cama del difunto, que si no la llevé, que si le puse el vaso de agua, que si la tumba que hice tiene 7 pisos o tiene 5, porque después entonces me va a caer la pava. Por el amor de Dios. En un pueblo había la costumbre de que cuando se moría alguien en el pueblo había que sonar las campanas dando el doble de campanas, lo que se llama doblar las campanas, que es un sonido tristón. Y yo recuerdo que a mí eso me pareció la cosa más insólita cuando me tocan, estaba recién llegado y me tocan la puerta a la 1 de la madrugada para que fuera a tocar las campanas porque se había muerto alguien. Imagínense ustedes si en una ciudad como Caracas tocaran las campanas cada vez que se muere alguien. Pero era que en aquel pueblo creían que si no se tocaban las campanas la persona no se salvaba. O sea, cuántas veces ponemos lo esencial de nuestra fe cristiana, que no es otra cosa sino el compromiso, los hechos, en una cosa que no tiene sentido? Que si hay que hacer esto, que no. A mí algunas veces me vienen las personas a preguntar, mire que si se reza esto primero o después, o que si en el rosario se dice dale Señor el descanso eterno, porque si no se dice dale Señor el descanso eterno, el rosario no vale para el muerto, por el amor de Dios. Cuando tú revisas el rosario instituido por la iglesia, no tiene todos esos agregados, eso sobra. Lo importante es que la comunidad se reúna y viva el duelo y acompañe a la familia para orar por él. Yo he tomado hoy este caso porque lo veo muy, muy común, muy frecuente, ¿no?, entre la gente. Pero ¿cuántas otras cosas hay
gente que se esclaviza porque tiene que ir el lunes al cementerio. Los lunes a llevar flores al cementerio. Dios mío. ¿Y por qué lo que gastas en las flores no lo gastas en un refresco o en una medicina y te vas para el hospital? Ya el que se murió, déjalo tranquilo. Deja tranquila la sepultura. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dice Jesús. Tú ve a hacer el bien, construye el reino de Dios. Y por eso es que Jesús se indigna con estos fariseos y publicanos, y sacerdotes y ancianos. Era la religión, era la cúpula religiosa, que vivían de eso. Se sabían la escritura de memoria, pero no la ponían por obra. Y eso es lo que a Jesús le molestaba. Por eso él siempre tuvo dificultades con esta gente, hasta que al final lo llevaron a la cruz, porque ellos se encargaron de eso, ¿no? Así que mucho cuidado con tanta religión sin vida, tanto evangelio sin obras. La fe sin obras, nos lo dijo el apóstol, es una fe muerta. Si tu fe no tiene obras, no vale. Y para Jesús lo que importan son los hechos, es el hacer, no el hablar, no el decir cosas bonitas. Que así sea.